Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco su presencia y participación en estos diálogos que se abren y se ofrecen diariamente a esta hora y los domingos y otras fechas a las 10 de la mañana. Estamos para compartir, estamos para intercambiar. Adelante, ustedes tienen la palabra. Estoy para servir. Decía el hermano mayor. Silencio en ambas columnas, en estos espacios de expectativa. Maestro, buenos días. Y buenos días, Sonia. Maestro, como dicen algunos hermanos, aprovechando el silencio, ¿por qué, maestro, a veces no queremos preguntar? Porque a veces yo le digo a mi mamá, mamá, pregunta algo. No, yo no tengo nada que preguntar. Le digo, ¿por qué? Porque no se nos ocurre nada, porque no tenemos duda o nos da vergüenza. O pensemos que nuestra pregunta no es buena, maestro. ¿Usted qué piensa de cómo, por qué somos los seres así? Incluso cuando íbamos a la escuela, no queríamos preguntar. Es que hay sistemas didácticos diferentes y enfoques y circunstancias. Por ejemplo, en China no hay cátedra de algo, que alguien pasa el pizarrón y dice, esto es así. Estudien, vengan y pregunten si tienen preguntas y si no, pues luego yo lo voy a hacer el examen. Es otro método. El de método occidental es de cátedra, de la razón, es mucho más razonable. El otro provoca la búsqueda, provoca la investigación. Muchas veces no sentimos, pero tenemos huecos, necesidades no satisfechas, pero ni siquiera nos damos cuenta. Hasta que alguien pregunta, pues eso yo también lo hubiera preguntado. O hay veces que sin preguntar, es que son muchas circunstancias, el maestro o la vida nos está dando la respuesta. Eso es lo que yo quería preguntar y ahí está la respuesta. La mente funciona más con búsquedas, con intentos, con probar, prueba y error, si funciona y si funciona siempre o por qué funcionó. Hay gente que piensa que su pregunta va a ser tonta y no. Hay respuestas tontas, pero preguntas tontas no hay. Fíjense lo que preguntan los niños. No son nada tontas. Y las niñas, nada tontos.
pero pueden ser por muchas causas, por vergüenza, porque siento que no vale mucho. Hay gente que pregunta, pero para saber si el maestro, quien va a contestar, sabe igual o más que yo, o para decirle que se equivoca y entonces darle la lección. Hay de todo. Motivaciones hay diferentes. O falta de motivación, hay diferentes causas. Sócrates y toda la corriente de la sabiduría occidental plantea que el aprendizaje viene a través de preguntas. Sócrates era el que preguntaba más fuerte, cuestionaba, ironizaba muy fuerte. Y él decía que entre más conocemos, más nos damos cuenta de lo que no conocemos. Entonces, solo el que está investigando, preguntándose, le nacen más preguntas y puede encontrar más respuestas. Los chinos acaban diciendo que el que no se ha preguntado nunca encontrará una respuesta. No sé si les ha pasado que ustedes en un libro o una situación, sobre todo en un libro o algo, encuentran una frase o algo que dice, caramba, qué claridad, qué belleza, qué luz tiene esto. Y van con otro y se lo enseñan y para él no significa nada. Depende quién se esté preguntando a sí mismo. Los grandes maestros se han preguntado y han buscado dar soluciones al encontrar las respuestas en el trabajo, en la entrega. Yo he dicho, porque estoy convencido de que el maestro como el Cristo, el Buda y otros no tenían respuestas preparadas, pero entendían bien la pregunta y tenían una respuesta. No la respuesta, sino una respuesta muy clara. U otra pregunta que a veces te preguntan y tú devuelves la respuesta como una otra pregunta, pero algo que centre el tema más claro. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Por ejemplo, con toda la amabilidad que Patricia me trae el tecito en la mañana con sus gotitas de medicinales. Yo tengo que probar, a ver, tengo que preguntarme qué tan caliente está. Entonces me voy acercando al agua, pongo la mano encima, etcétera. Me sigo preguntando si ya me lo puedo tomar y qué tanto me puedo tomar. Si es muy caliente, pues muy poquito nada más me tengo que esperar. Pero si ya no está tan caliente o está medio frío, pues me lo tengo que tomar rápido. Entonces yo me sigo preguntando cuándo debo tomármelo. ¿Se acuerdan ustedes del famoso cuentito que les conté del Chin Kun Kwan? Muy bien, adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿por qué se da ese fenómeno con los griegos que destacaron mucho en la filosofía, en encontrar cosas de la ciencia, maestro? Tenían entre sus métodos, se formó una cultura que quedó en medio de una serie de culturas. Para acá estaba todo lo que se estaba desarrollando de los celtas y otros pueblos en la Europa. Y para allá pues era el Medio Oriente y el Oriente. Y los griegos como cultura, especialmente en Atenas, tenían la particularidad de preguntarse qué hay más. Y mandaban expediciones o hacían expediciones y peregrinaciones a diferentes puntos.
llegaban hasta la India, es bastante lejos, son unos 4000 kilómetros, y más para aquellos tiempos que no había carreteras de cota. Había arena y caminos muy escarpados y llenos de lojas y riesgos naturales. Y estos expediciones que eran auspiciados por gente que después recibía bienes y frutos de sus viajes, que auspiciaban, que pagaban a estos exploradores. Los invitaban a esas tardes calientes de Atenas, en, en los foros que quedan en las montañitas de ahí de Atenas, mientras soplaba el viento de la brisa del mar en las tardes y en las noches, a que expusieran qué habían encontrado, qué habían visto. Y les preguntaban, a ver, esto es esto y esto es lo otro. O sea, investigaban, exprimían a la persona que había explorado y sabían que eso traería más riqueza cultural, pero también material. Y eso hizo que los griegos estuvieran enterados mucho del mundo en el oriente y en el occidente de ellos, qué pasaba y qué oportunidades había, etcétera. Y desarrollaron una actitud de escucha y de preguntas muy perspicaces, muy puntiagudas, muy puntuales, en los dos sentidos, para exponer la oratoria, pues mucho. Se expuso como tal en el mundo ese griego de esas tardes de Atenas y también la de preguntar y de responder. Entonces se adelantaban o descubrían cosas antes de los que nada más se quedaban allí en su rancho, en sus cosas, en su lugar. Eso hizo a estos pueblos grandes investigadores, aventureros y además cultos, porque tenían una visión más amplia del mundo y sus posibilidades. Por ejemplo, el famoso Sócrates, de alguna manera, con su hermenéutica, tu mayéutica, perdón, esa capacidad de preguntar a fondo. Él era una persona, hijo de un cantero de mármoles y cosas de esas. En su infancia había jugado con eso, pero era muy observador y muy preguntón. Y así fue la luz de los cuestionamientos y de la ética, y de la moral. Él murió, pero siempre fue congruente o intentó ser congruente consigo mismo. Prefirió la cicuta que engañarse, que aceptar el dominio de la sinrazón. Entonces, esos valores por algún tiempo, no siempre, hubo degradaciones entre los griegos, pero también hubo en ciertos sectores, una gran riqueza de preguntas y respuestas a su tiempo. Jugaban con la geometría, con la matemática, con la física, con la química, y buscaban quién más sabía, y se lo traían esa información, eran grandes recolectores de conocimientos de su tiempo. Del Egipto recibieron mucho, de la Persia recibieron mucho, inclusive de los celtas recibieron otros aspectos. Y ya con las grandes conquistas de Alejandro Magno, pues se hizo todo un imperio de conocimientos y de
ciencias y artes, que promovió también bastante Alejandro. Desde la India, algo de la China, algo del Egipto, grandes conquistas de don Alejandro. Pero no solo era una conquista bélica, sino también cultural, que integraban, buscaban, preguntaban y se llevaban a los hombres más destacados de diferentes lugares a que les expusieran sus teorías, sus participaciones. ¿Alguien más? Sí, Marines, adelante, don Victoriano. Maestro, buen día a todos. Eh, También podríamos decir que los griegos y los romanos fueron protagonistas de la era de Aries, donde Marte regía a esa constelación de Aries y fueron grandes guerreros, conquistadores, sí, pero también desarrollaron el arte y la cultura con creces. Y dejaron un legado enorme a la humanidad. Tuvieron su florecimiento por la era de Aries. Gracias. Sí, pero fueron culturas que contrastan la Macedonia, que es de Alejandro el Grande, no es Grecia, es Macedonia. Pregúntele a ellos y es diferente. Y en la Grecia, una cosa hablamos yo estoy hablando de la Atenas, esa gran centro de cultura, que los espartanos, que eran los guerreros, y daba esa relación entre Libra y Aries. Libra era la política, la democracia, la escucha, la Libra. Y en Marte eran los maestros de la guerra, que desde niños se desempeñaban hasta inclusive cazar lobos con pocas herramientas. Eran temerosos, ¿sí? Diferente al mundo de los macedonios, que fue Alejandro el Grande y su gran ambición de conquista. Son culturas o semiculturas o en diferentes tiempos y lugares que se fueron dando, pero no tenían las mismas características. Los más brillantes de cultura y de literatura y de todo fueron los atenienses, los espartanos con el famoso freno de las Termópilas, con pocos vencieron a un gran imperio persa, eran guerreros. Y los macedonios grandes integran un poco de los dos lados. En fin, Macedonia está al norte de Grecia. No son las islas griegas, es una tierra de montañas donde ahí desarrolló Alejandro el Grande y fue el más destacado de su tierra, de Macedonia. Pero Alejandro no se considera griego, se considera macedonio. Mm. Adelante, Alejandra Barroso. Maestro, buenos días y buenos días a todos. Bueno, comentarles que ayer que tuvimos una mañanita de trabajo con Maya, ahí en su escuela, desde las 7 de la mañana hasta la 1, trabajando pues todo lo que hacen ahí en la escuela, y nos mostraron sus proyectos, y era sobre el cambio climático de todas las materias. Lo veían de manera diferente, pero ese era el punto. Entonces, nos dicen a algunos maestros, bueno, luego se ve, los hijos son el reflejo de los padres, ¿no? Entonces empezamos a ver que cómo a Maya le ha servido todo lo que hacemos, lo que escuchen los diálogos, las preguntas, eh, porque pues sí, ella luego levantaba la mano, preguntaba, contestaba, pues nosotros también, y observábamos, ¿no? Cómo había niños que no iban sus papás, había otros que sí iban, pero pues muy cohibidos, y incluso para hacer ejercicio y todo, cómo nos movíamos. Entonces, ahí es cuando realmente vemos
nos damos cuenta que el yoga funciona, que las disciplinas funcionan, que lo que hacemos en las escuelas, en la GFU, todo lo que nos han enseñado los maestros funciona para la vida cotidiana y creo que ese es el punto maestro. Y era lo que les quería compartir, ¿no? Que sirve para todo. Muchas gracias, maestro. Sí, tratamos de promover valores y despertar a valores tradicionales que han servido para grandes maestros, grandes sabios, grandes orientadores de la humanidad. Y tratamos de seguir aprendiendo y ampliando nuestro horizonte a diferentes culturas, a a diferentes lenguajes, y no quedarnos solamente en lo que nos da una sociedad consumista como y que nos absorbe, que nos puede absorber todo el día, sino que seguimos investigando a fondo. Por ejemplo, ayer estaba escuchando y con mucha atención por un tema que me interesaba, el tema de los indoeuropeos, que en realidad es un tema de cultura más que de geografía. La cultura indoeuropea, cómo se fue permeable entre los diferentes desarrollos que había en sus épocas, que abarca bastante toda Europa, Medio Oriente y algo de Oriente. En el caso de la India, el China no. Es indoeuropeo y que el sánscrito tenía cuestiones vinculadas al hebreo y vinculadas al latín y al griego. En fin, vamos teniendo escucha de gente que nos abre el mundo en vez de cerrarnos. Y abrir el mundo significa más conjuntos de conjuntos, cultura, conocimiento, exploración. Hay muchas culturas que nos, digo, muchas películas, por ejemplo, que nos pueden mover los sentimientos, pero ¿cuántas culturas nos dejan algo realmente que no nada más es mover sentimientos o de tensión o de amor o de amor fácil o amor complicado, o lo que sea? ¿Cuántos nos dejan algo más acerca de nuestra historia como seres humanos, de nuestras verdaderas y profundas búsquedas? Nosotros no solo somos un tema de yoga, porque el yoguismo que tratamos de practicar está vinculado a muchas ciencias, a muchas artes, a muchas religiones, para ir alcanzando el concepto y la visión de la gran religión, de la gran ciencia, que es la exploración y descubrimiento de realmente quiénes somos, para qué andamos por aquí y a dónde podemos ir realmente, y no nada más estarnos entreteniendo. ¿Cuánta gente va al cine a entretenerse? ¿Cuánta gente va al cine a distraerse? ¿Cuánta gente va al cine nada más a divertirse? ¿Cuánta gente va al cine realmente a crecer y acrecentar su experiencia como ser humano y reconocer la experiencia de otros? Todo eso de valores tenemos que promoverlo en escuelas, al público, diferentes enfoques, descubrimientos de cómo funciona su cuerpo, su alma, su mente, cómo puede funcionar mejor su cuerpo, su alma, su mente. Bueno, por lo menos ese es mi trabajo y para eso tengo que seguirme alimentando. Yo les agradezco la oportunidad y apoyo que me dan para enriquecerme, para poder ver si le puedo dar algunas respuestas a alguien que traiga preguntas. Ustedes han visto que mi método no es tanto de exposición, sino de respuesta, de compartimiento, de acercamiento entre nosotros como una gran hermandad, porque lo soy. Ustedes son mis hermanos y yo soy su hermano y hermanas, claro. Una gran familia universal que venimos de una sola fuente. Y cada vez ojalá nos tratáramos más así, con ese sentido. Ahí debe ir la conciencia. Muy bien,
Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, más hermanas, y les deseo un día provechoso, enriquecedor. Que pasen buen día. Pax. Buen día, Paz, maestro. maestro. Gracias, maestro. Gracias, Feliz día a maestro. todos. Buen día, maestro. Muchas gracias por todo. Hasta mañana. Gracias, maestro. Buen día a todos. Hasta Hasta mañana, hermana. mañana.